La reina Morirana se encontraba en la plataforma de observación de su palacio, contemplando la ciudad que se extendía a sus pies. Las torres de cristal de Alterus Prime brillaban en la doble puesta de sol, un recordatorio de los 3000 años de dominio de Valas sobre este sector del espacio. Había gobernado durante 2 siglos, y en ese tiempo había aplastado rebeliones, absorbido imperios más pequeños y expandido el territorio Velin a lo largo de 40 sistemas estelares. Pero ahora se enfrentaba a un problema que no podía resolverse con naves de guerra. Los humanos se estaban volviendo problemáticos. No peligrosos, se recordó. Simplemente problemáticos. Habían aparecido en la comunidad galáctica hacía tan solo 200 años, arrastrándose desde su pequeño planeta azul con naves primitivas y tecnología ridícula. Los Vasan esperaban que aceptaran su lugar en el orden natural, sirviendo como trabajadores y mineros a cambio de tecnología avanzada. En cambio, los humanos habían demostrado ser irritantemente independientes. Construyeron sus propias colonias, rechazaron términos comerciales desfavorables. Lo peor de todo, estaban empezando a forjar alianzas con otras especies. El consejero principal de Morena, Lord Kreld, estaba de pie junto a ella con los brazos cruzados a la espalda. La delegación humana ha llegado, Su Majestad. Están esperando la cámara diplomática. Que esperen, dijo Marina con frialdad. La puntualidad es una lección que deben aprender. Ya había decidido su estrategia. Los humanos querían un mejor acceso comercial al espacio velasiano. Querían establecer embajadas permanentes en los mundos valasianos. Querían ser tratados como iguales. Morena no les daría nada de esto directamente. En cambio, les ofrecería algo irrechazable, algo que los vincularía a los intereses velasianos durante generaciones. Casaría a su hija con uno de ellos. La princesa Velora estaba en la arena de entrenamiento cuando llegó Merina. La princesa se movía como un rayo, su espada de práctica cortando el aire mientras luchaba contra 3 runes de combate simultáneamente. Valora siempre había sido una guerrera desde que tuvo edad suficiente para empuñar un arma. Era alta y poderosa, con la distintiva piel plateada y los rasgos afilados de la línea real velasiana. Algún día sería una emperatriz formidable. «Basta», ordenó Marina. Eldaron se apagó de inmediato. Valora se giró, respirando con dificultad por el ejercicio. «Madre, no te esperaba. Camina conmigo». No era una petición. Se movieron por los pasillos del palacio, pasando junto a sirvientes que hicieron una profunda reverencia a pasar la reina. Merina eligió sus palabras con cuidado. «Tienes 28 años, Valora. Es hora de que hablemos de tu futuro». La expresión de Valora se tornó cautelosa. «¿Qué clase de futuro?» «Matrimonio. Alianza. La continuación de nuestra dinastía». Morena se detuvo en una ventana que daba al puerto espacial. «Estoy organizando una unión entre tú y un representante humano». El silencio que siguió fue peligroso. Cuando Valora finalmente habló, su voz era baja y tensa. «No puedes hablar en serio». «Lo digo en serio. La delegación humana tiene varios candidatos. Ya he seleccionado al más adecuado. Se llama Sio, un diplomático de nivel medio en su servicio exterior. Es educado y, lo más importante, lo suficientemente prescindible como para que los humanos acepten el matrimonio». «¿Un humano?» Las manos de Valor se apretaron en puños. «¿Quieres que me case con una de esas criaturas blandas y primitivas? Apenas tienen viajes espaciales. No tienen tradición guerrera. Son débiles. Son útiles», corrigió Merina. «Y este matrimonio los hará permanentemente útiles para nosotros. Una vez que te cases con uno de los suyos, los humanos estarán ligados a Valis por ley. Cualquier hijo que produzca será heredero de nuestro trono, lo que nos dará un derecho legal para influir en los mundos humanos. Los humanos lo verán como un honor, una señal de aceptación. No se darán cuenta de que están renunciando a su independencia». El rostro de Lore palideció de rabia. «No lo haré. No puedes obligarme. Soy tu reina antes que tu madre». Morena interrumpió. «Y puedo obligarte. Esto no es una petición. Es una orden. Te casarás con la humana, y lo harás con la gracia y la dignidad propias de una princesa valisana». «Entiendo». Las 2 mujeres se miraron fijamente un buen rato. Finalmente, Malora se dio la vuelta. «Entendido, Su Majestad». 3 días después, Morena se reunió con la delegación humana en la Gran Cámara Diplomática. Los humanos estaban liderados por la embajadora Angie, una mujer de mirada penetrante y cabello canoso que había negociado con los velianos durante años. Tras ella se encontraban varios ayudantes y funcionarios,
incluyendo al hombre que Marina había seleccionado. Gio no destacaba a primera vista. Era de estatura promedio para un humano, con cabello y ojos oscuros que parecían absorberlo todo sin revelar demasiado. Vestía el sencillo uniforme gris de la diplomacia terrestre. No parecía nervioso, ni emocionado, ni asustado. Simplemente parecía tranquilo. Embajador Yonji, la saludó Marina con fría cortesía. Confío en que haya considerado mi propuesta. La expresión de Yonji era cuidadosamente neutral. Tenemos a su majestad. Sin duda, es una oferta inesperada. Es un honor sin precedentes, corrigió Marina. El matrimonio entre nuestra Casa Real y la humanidad asegurará la paz y la prosperidad para ambos pueblos. Sin duda, su gobierno reconoce la oportunidad. Lo hacen. Unji miró a Gio. El diplomático Gio se ha ofrecido a aceptar el acuerdo con el entendimiento de que conservará su ciudadanía y sus derechos como ciudadano de la tierra. Por supuesto, Morena mintió con naturalidad. No tenía intención de cumplir con esa cláusula una vez formalizado el matrimonio. ¿Hablamos de los detalles de la ceremonia? La boda estaba prevista para 2 semanas después. Sería un espectáculo masivo transmitido a docenas de mundos. Morena no escatimó en gastos. Quería que todos en el sector vieran a la princesa Velaciana tomar un esposo humano para comprender lo que significaba. La humanidad estaba aceptando su lugar en la jerarquía. Se estaban convirtiendo en parte del sistema Valitian. Teora realizó los preparativos como una prisionera, marchando hacia la ejecución. Se negó a hablar con Gio durante las presentaciones formales. Lo ignoró durante las cenas ceremoniales. Dejó perfectamente claro su desprecio por todo el arreglo a todos, excepto a las cámaras. Gio, por su parte, mantuvo la calma. Aprendió las costumbres valicianas, memorizó los rituales nupciales y habló a Valora con discreto respeto, incluso cuando ella no respondía. Marina lo encontró aburrido, pero inofensivo, justo lo que deseaba. El día de la boda llegó con un clima perfecto y máxima publicidad. Miles de invitados llenaron la gran catedral. Millones más observaban en pantallas por todo el imperio. Valora llevaba una armadura tradicional valiciana modificada para la ceremonia con grabados ceremoniales. Gio llevaba un atuendo diplomático formal, alterado para incorporar elementos de diseño valicianos. Se presentaron ante el sumo sacerdote e intercambiaron los votos rituales. La voz de Valor era monótona y mecánica. La de Gios era firme y clara. Cuando el sacerdote los declaró casados, Valora ni siquiera miró a su nuevo esposo. Marina observaba desde su trono con satisfacción. La primera fase de su plan estaba completa. Los humanos habían obtenido su aceptación simbólica. Su princesa se había casado con un miembro de su especie. A cambio, había obtenido autoridad legal sobre un representante humano, un punto de apoyo en su estructura diplomática y una victoria propagandística que recordaría a todas las especies del sector que los Vasin seguían siendo la potencia dominante. No tenía ni idea de lo que había hecho realmente. Mientras la celebración continuaba y los recién casados eran escoltados a sus aposentos en el Palacio Real, Morena se permitió una extraña sonrisa. Los humanos creían haber ganado estatus con este matrimonio. No tenían ni idea de que acababan de darle al Valaciano exactamente lo que querían, control envuelto en ceremonia y legitimidad. Era perfecto. Estaba segura de ello. En los meses venideros, descubriría lo equivocada que podía ser la certeza. El primer mes de matrimonio fue una guerra silenciosa. Teora se negaba a hablar con Gio a menos que fuera absolutamente necesario. Le dio la habitación más pequeña de su ala de palacio, lo trató como un mueble indeseado y se aseguró de que todos conocieran su opinión sobre el acuerdo. El personal de palacio susurraba al respecto constantemente. Algunos criticaban al humano, otros lo encontraban divertido. Gio no se quejó. No exigió respeto ni montó en rabietas por el trato recibido. En cambio, hizo algo que el Velaciano no esperaba. Se adaptó. Pasó sus días aprendiendo. Estudió el idioma velicino más allá de los programas básicos de traducción, captando matices y referencias culturales. Leyó su historia, su literatura, sus leyes. Caminó por los jardines del palacio, se presentó al personal y preguntó cómo funcionaban las cosas. En 3 semanas, podía recorrer el enorme complejo palaciego sin perderse. En 4, conocía a la mayoría de los sirvientes por su nombre. El jefe de la casa, un velaciano mayor llamado Tum, fue primero en darse cuenta. El príncipe humano preguntó por mi hija ayer. Se lo mencionó a los demás sirvientes superiores una mañana. Estudia ingeniería en la academia. Parecía genuinamente interesado.
Hizo preguntas inteligentes sobre su investigación. Probablemente intentaba recabar información, murmuró otro sirviente. Quizás, dijo Tam lentamente. O quizás solo tenía curiosidad. En cualquier caso, fue educado. Más educado que algunos de los nobles invitados que recibimos. Laura ignoró la presencia de Hyo tanto como le fue posible. Mantuvo su rutina de entrenamiento de combate, informes militares y comparecencias ante la corte. Su esposo simplemente estaba allí, como un mueble con el que tenía que lidiar. Si quería perder el tiempo charlando con los sirvientes, era su decisión. Entonces se produjo el incidente con la delegación comercial Rikis. Los Rikis eran una especie mercante que controlaba varias rutas marítimas clave. Estaba negociando un nuevo acuerdo comercial con los velasianos y las conversaciones se habían vuelto tensas. Uno de los asesores, Lord Van, había insultado al negociador jefe Rikis durante una acalorada discusión sobre aranceles. La delegación Rikis se marchó furiosa, amenazando con cortar todo comercio con los mundos valianos. La reunión de crisis tuvo lugar en la sala de conferencias privada de Valora. Lord Van estaba allí junto con varios otros asesores, discutiendo a gritos sobre cómo solucionar la situación. Valora escuchaba con creciente frustración. Todas las soluciones propuestas implicaban amenazas o sobornos, y ninguna de las dos funcionaría con los libertinos. Hyo había estado sentado en silencio en un rincón, oficialmente presente como consorte de Valor, pero ignorado por todos. Entonces habló, su voz interrumpiendo la discusión sin ser demasiado fuerte. En realidad, no estaban enfadados por los aranceles. Todos se detuvieron y lo miraron fijamente. La expresión de Lord Bean era de desprecio. ¿Y qué sabría un humano de negociaciones comerciales desenfrenadas? Sé que son comerciantes, dijo Hyo con calma. Y los comerciantes no se desaniman por un solo insulto, pero se desaniman si creen que no respeta su experiencia. Lord Van no solo insultó personalmente a su negociador. Insinuó que todo su cálculo de los gastos de envío estaba mal. Cuestionó su competencia profesional. Laura se encontró mirando a Hyo por primera vez en semanas. ¿A qué te refieres? Discúlpate por cuestionar su experiencia, no por el insulto en sí. La cultura Riki separa el honor personal del honor profesional. Pídeles que te enseñen sus métodos de cálculo. Volverán a la mesa. Eso es ridículo, espetó Lord Ben. No les pedimos a especies inferiores que nos enseñen. Hazlo. Valora la interrumpió. No estaba segura de por qué confiaba en el consejo del humano, pero el enfoque tradicional claramente no estaba funcionando. Envía un mensaje a la delegación Rikis, expresado exactamente como él sugirió. 3 horas después, los Rikis volvieron a las negociaciones. 2 días después, firmaron un nuevo acuerdo comercial que, de hecho, era más favorable para los Velisin que la propuesta original. Lord Bean se atribuyó la victoria diplomática, pero Valora sabía la verdad. Acorraló a Hyo en el jardín esa noche. Estaba leyendo algo en una tableta de datos, sentado en un banco cerca de la fuente. ¿Cómo supiste que eso funcionaría?, preguntó. Hyo levantó la vista, aparentemente genuinamente sorprendido de que le hablara. Leo sobre la cultura Rikis. Son muy específicos sobre la diferencia entre respeto personal y profesional. Todo está en las bases de datos antropológicas. Uno lee bases de datos antropológicas por diversión. Yo las leo para entender con quién vivo, dijo Hyo simplemente. Estoy rodeado de especies que nunca he conocido en una cultura que no entiendo del todo. Así que aprendí qué es lo que hacen los humanos. Laura lo estudió un momento. ¿Por qué no te atribuyeste el mérito de resolver el problema? Porque no estoy aquí para competir con tus asesores, respondió J. Estoy aquí porque nuestros gobiernos decidieron que este matrimonio sería útil. Estoy intentando sacarle el máximo provecho. Si eso significa ayudar cuando pueda, me parece bien. No necesito reconocimiento. Fue la conversación más larga que habían tenido desde la boda. Valora se alejó sintiéndose extrañamente desequilibrada. Mientras tanto, algo más sucedía por el imperio velasiano. El contenido cultural humano se extendía como la pólvora. Empezó siendo pequeño. Unos pocos archivos de música humana se intercambiaban en los mercados. Un par de programas de entretenimiento humano que algunos jóvenes Valasin encontraron interesantes, pero creció rápidamente. La música humana, con sus ritmos extraños e intensidad emocional, se volvió tremendamente popular entre la juventud valisina. Las historias humanas llenas de victorias de los desvalidos y luchas personales resonaron con los Valisin, que estaban cansados de la rígida jerarquía.
La reina Merina se dio cuenta cuando sus propios cortesanos empezaron a citar a filósofos humanos, cuando sus oficiales militares empezaron a estudiar la historia militar humana, cuando sus asesores mencionaron teorías económicas humanas durante las discusiones políticas. Es solo una moda cultural, le aseguró Lord Krell. Pasará, pero no pasó. Creció. Restaurantes humanos abrieron en las principales ciudades. Las influencias de la moda humana aparecieron en los diseños de ropa valicianos. Las clases de lengua humana se popularizaron. Los jóvenes valisanos comenzaron a viajar a mundos humanos en busca de oportunidades educativas y laborales. Morena observaba todo esto con creciente inquietud. Esto no formaba parte de su plan. Se suponía que los humanos debían ser subordinados, agradecidos por la aceptación valaciana. En cambio, se estaban volviendo populares, influyentes. Su cultura se extendía por su imperio como el agua por las grietas de la piedra. Envió un equipo de inteligencia a la Tierra para investigar. Su informe la confundió aún más. La sociedad humana era caótica para los estándares valacianos. Cientos de gobiernos diferentes, miles de idiomas, cambio y adaptación constantes. No tenían un imperio antiguo, ni milenios de dominio. Su historia estaba llena de conflictos, desastres y casi extinciones. En realidad, deberían haber sido débiles, fragmentados, primitivos. En cambio, estaban en todas partes, adaptándose a cualquier entorno, aprendiendo cualquier habilidad, entablando amistad con cualquier especie. No conquistaron mediante la fuerza militar. Simplemente se extendieron como semillas que se afianzan en cualquier suelo disponible. De vuelta en el palacio, Gio continuó su silenciosa integración. Ayudó al personal de cocina a resolver un conflicto de horarios. Sugirió una ruta más eficiente para las caravanas de suministros. Enseñó matemáticas básicas a algunos de los sirvientes más jóvenes, lo que les ayudó en su trabajo. Nunca pidió nada a cambio. Simplemente ayudaba porque la gente necesitaba ayuda. El personal empezó a acudir a él con problemas. Primero cosas pequeñas, luego cosas más grandes. Un guardia cuya familia se enfrentaba al desalojo por un tecnicismo legal. Gio leyó las leyes pertinentes, encontró una laguna legal y explicó cómo presentar una apelación. La familia conservó su hogar. Un trabajador de cocina que cobraba menos de lo debido. Gio documentó discretamente el robo de salario y se lo presentó al administrador de la casa con firmeza y cortesía. El trabajador recibió el pago atrasado y una disculpa. Se corrió la voz. El príncipe humano era alguien que escuchaba, alguien que ayudaba, alguien que no menospreciaba a las clases bajas solo por haberse casado con un miembro de la realeza. Valor empezó a notar el cambio en la forma en que el personal trataba a Gio. La forma en que lo saludaban con genuina calidez en lugar de formal cortesía. La forma en que buscaban su consejo. La forma en que sonreían cuando entraba en una habitación. Se dio cuenta con cierta sorpresa de que su esposo había hecho más amigos verdaderos en 2 meses que ella en toda su vida. Y la reina Merina, al ver los informes de su red de inteligencia, se dio cuenta de algo que le revolvió el estómago. Se suponía que el matrimonio le daría control sobre la humanidad. En cambio, le había dado a la humanidad un punto de apoyo en el corazón de su imperio. Gio no intentaba conquistar nada. Simplemente estaba siendo el mismo. Y de alguna manera eso lo estaba cambiando todo. 6 meses después de la boda, todo cambió en una sola noche. El comandante llevaba meses planeando su golpe. Era un héroe militar condecorado, amado por la nobleza tradicional valaciana, y estaba furioso por el rumbo que estaba tomando el imperio. La influencia humana estaba creciendo. Las viejas costumbres estaban siendo interrogada. Lo peor de todo era que la princesa se había casado con uno de los alienígenas primitivos que contaminaban el linaje real. Era el momento. Tra decidió restaurar la supremacía valesiana. Su flota atacó sin previo aviso, entrando en órbita alrededor de Alterus Prime a medianoche. 40 naves de guerra, todas comandadas por oficiales leales a él. Transmitió un simple mensaje al planeta. La reina Merina se había vuelto débil y reblandeciente. Había traicionado la herencia valaciana a permitir la contaminación humana. La estaba destituyendo del poder por el bien del imperio. El palacio estalló en caos. Las alarmas sonaron. Las fuerzas de seguridad se movilizaron. Valora llegó a la sala de guerra en cuestión de minutos, aún poniéndose su armadura de combate. Morena ya estaba allí, rodeada de asesores militares y pantallas tácticas que mostraban a la flota rebelde preparándose para el bombardeo orbital. «Va a atacar el palacio», dijo un almirante con gravedad.
Quiere matarlos a ambos y reclamar el trono. ¿Cuántas naves tenemos en el sistema? Valora exigió 22. Nos superan en número casi 2-1. El rostro de Morena reflejaba una furia fría. Contacten con las flotas exteriores. Tráiganlas aquí ahora. Están a 6 horas de distancia como mucho, Majestad. Necesitamos evacuarlos de inmediato. No corro, dijo Marina rotundamente. Mantenemos la posición y luchamos. La primera oleada de ataques orbitales impactó los escudos defensivos que rodeaban el palacio. Todo el edificio se estremeció. Valora estudió las pantallas tácticas, pensando en las opciones. Los superaban en número y armamento. Las flotas exteriores no llegarían a tiempo. Si luchaban directamente, perderían. No se dio cuenta de que Hyo entraba en la sala de guerra hasta que habló. Atacará a los astilleros occidentales a continuación. Todos se giraron para mirarlo. Hyo estaba de pie cerca de la puerta en pijama, aparentemente despertado por las alarmas. Caminó tranquilamente hacia la pantalla táctica, estudiando las posiciones de la flota rebelde. ¿Necesitan? Evacúenlo, le dijo Valora bruscamente. Esta zona no es segura. Tampoco lo estará en ningún otro lugar si toman el planeta, respondió Hyo. Sin dejar de estudiar la pantalla, señaló 3 naves rebeldes posicionadas sobre el continente occidental. Esos son sus cruceros pesados. Atacarán los astilleros allí a continuación. Es la opción lógica. Desmantelen su capacidad de construcción de naves antes de poder reconstruir su flota. Uno de los almirantes negó con la cabeza. Los astilleros tienen escudos pesados. Irán primero a las bases militares. No lo harán, dijo Hyo con tranquila seguridad. El comandante piensa a largo plazo. Espera ganar esta batalla. Una vez que lo haga, necesitará consolidar su poder. Eso significa controlar la producción de naves. Destruirá los astilleros para que no puedan construir nuevas naves. Luego capturará las bases militares intactas para poder usarlas él mismo. Eso es especulación, protestó el almirante, pero su voz era insegura. Valora miró el rostro de Hyo. No parecía asustado ni emocionado. Parecía concentrado, analítico. ¿Qué te hace estar tan seguro? La historia militar humana. J dijo simplemente, hemos luchado miles de guerras en tierra. Porque revoluciones, conflictos civiles. He leído sobre cientos de ellos. Este patrón se repite. Una fuerza rebelde con superioridad local siempre ataca primero la infraestructura de producción y luego captura activos militares. Trasigue el manual estándar, lo sepa o no. Morena dio un paso al frente. Están basando nuestra estrategia de defensa en la guerra humana. Humanos que apenas tienen experiencia en combate espacial. Humanos que llevan 5.000 años librando guerras organizadas, corrigió Hyo, mirándola fijamente. La tecnología es diferente, Majestad, pero la estrategia es la estrategia. Los generales humanos descubrieron estos patrones cuando aún luchábamos con naves de madera y espadas de hierro. Siguen vigentes hoy. Hubo un momento de silencio. Luego tomó una decisión. Redesplieguen nuestras fuerzas para defender los astilleros occidentales. Concentración total. Conviértanlo en una trampa. Su Alteza, comenzó el almirante. Háganlo ahora. Se dieron las órdenes. La mitad de la flota leal se reposicionó para proteger los astilleros occidentales, estableciendo formaciones defensivas y preparando posiciones de emboscada. La flota rebelde continuó su ataque contra los escudos de palacio durante otros 20 minutos. Entonces, tal como predijo Hyo, 3 cruceros pesados rompieron la formación y se dirigieron a los astilleros occidentales. Se estrellaron directamente contra él, emboscada. Las fuerzas leales los atacaron desde 3 flancos con fuego coordinado. Sorprendidos y superados en número en esa zona específica, los cruceros rebeldes sufrieron daños masivos. 2 fueron destruidos. El tercero se retiró gravemente dañado. La pérdida de los cruceros pesados frenó el impulso de los ataques rebeldes. El comandante esperaba una victoria fácil, no una trampa táctica. Su flota dudó, reagrupándose. Esa vacilación dio tiempo a la flota exterior para llegar. Cuando los refuerzos leales llegaron al sistema, se dio cuenta de que había perdido. Su flota se dispersó, algunas naves se rindieron, otras huyeron al espacio profundo. El propio murió cuando su nave insignia fue destruida al intentar escapar. El golpe terminó en 8 horas. En la sala de guerra, mientras las últimas naves rebeldes eran cazadas, Valora finalmente miró a Hyo. Realmente lo miró.
Estaba apoyado contra la pared, con aspecto exhausto, pero tranquilo. Había salvado el imperio solo con análisis y conocimiento. ¿Cómo sabes tanto de guerra?, preguntó en voz baja. Gio sonrió levemente. Porque los humanos son muy buenos en la guerra. Hemos tenido que serlo. La Tierra no es un planeta agradable. Su Alteza ha intentado matarnos con eras glaciales, volcanes, plagas, depredadores y desastres que ni siquiera tengo tiempo de enumerar. Durante la mayor parte de nuestra historia, no tuvimos el lujo de una paz prolongada. Luchamos entre nosotros, luchamos contra nuestro medio ambiente, luchamos por la supervivencia. Nos volvimos buenos en la estrategia porque la alternativa era la extinción. No son guerreros como los Velasyan, dijo Valora lentamente, comprendiendo a Danning. Son supervivientes. Somos ambos, respondió Jota. La diferencia es que los Velasyan se volvieron lo suficientemente fuertes como para dejar de luchar hace milenios. Ustedes conquistaron su camino a la cima y se quedaron allí. Los humanos nunca tuvieron ese lujo. Seguimos luchando, seguimos adaptándonos, seguimos aprendiendo. Nuestros militares estudian cada guerra de nuestra historia, cada victoria, cada derrota, cada innovación táctica. 5.000 años de guerra, todos documentados, todos analizados, todos enseñados a cada oficial. Morena había estado escuchando en silencio. Ahora habló. Su voz contenía algo que podría haber sido respeto. Su especie ha estado en guerra durante 5.000 años. Continuamente, confirmó Gio. A veces entre sí, a veces con nuestro mundo, a veces con ambos a la vez. Solo alcanzamos la paz global hace unos 200 años, justo antes de llegar al espacio. Pero recordamos todo lo que aprendimos en el camino. La reina y los príncipes intercambiaron miradas. Por primera vez, ambos lo vieron. Los humanos no eran primitivos. Tenían experiencia en formas que los Velisin habían olvidado. Los Velisin habían estado en la cima de su jerarquía durante tanto tiempo que habían dejado de innovar, de cuestionar, de aprender de conflicto. Recordaban sus antiguas victorias, pero no tenían guerras recientes que les enseñaran nuevas lecciones. Los humanos nunca habían dejado de aprender porque nunca se les había permitido dejar de luchar. Durante los siguientes días, mientras el palacio se recuperaba del ataque, algo cambió en el trato de Valor hacia Gio. Ella comenzó a hablarle, hablando de verdad, no solo dando órdenes o frías muestras de reconocimiento. Le hizo preguntas sobre la historia humana, la estrategia humana, la cultura humana. Gio respondió con sinceridad y sin arrogancia. Le mostró textos de militares humanos. Historias de batallas ganadas mediante pensamiento inteligente en lugar de la fuerza superior. Historias de comandantes humanos que convirtieron la derrota en victoria mediante la adaptación y la creatividad. Valora se sintió fascinada y preocupada porque si los humanos tenían tanta experiencia, tanto conocimiento, tanta capacidad que los Velisin habían descartado como primitivos, ¿qué más habían subestimado? La reina Morena se sentó sola en sus aposentos privados esa noche, observando los informes de inteligencia sobre la sociedad humana. Informes que antes había descartado, pero que ahora leía con una nueva comprensión. Ahora veía el patrón. Los humanos no conquistaban por la fuerza. Se adaptaban, aprendían, cooperaban, se expandían como el agua, encontrando cada grieta, cada oportunidad, cada abertura. Y ella los había invitado. Les había dado legitimidad, estatus legal y una conexión con la familia real. Lo había hecho pensando que los controlaba. No había estado controlando nada. Había estado abriendo puertas. El arrepentimiento comenzaba. Un año, tras el matrimonio forzado, la transformación fue imposible de ignorar. Laura y Gio ahora trabajaban juntos de una forma que sorprendió a todos, incluso a ellos mismos. Ella se encargaba de las operaciones militares y los deberes ceremoniales. Él gestionaba las relaciones diplomáticas y los asuntos económicos. Por separado, eran competentes. Juntos, eran formidables. Los observadores de la corte empezaron a considerarlos la sociedad de gobierno más eficaz de la historia reciente de Belice. El cambio en su relación había sido gradual pero real. Tras el intento de golpe de Estado, Valor había empezado a consultar con Gio sobre asuntos estratégicos. Esas consultas se convirtieron en conversaciones. Las conversaciones se convirtieron en una auténtica colaboración. A veces seguían discrepando, a menudo en voz alta, pero respetaban la experiencia del otro. Y algo más había cambiado también. Algo que ninguno de los dos esperaba. Se habían hecho amigos.
Gio hizo reír a Valora una noche mientras revisaban informes comerciales. Ella se había sentido frustrada por una negociación particularmente obstinada, y él hizo una observación mordaz sobre las tácticas de la otra parte que era a la vez acertada y absurda. Valora rió de verdad, y se dio cuenta de que no recordaba la última vez que había hecho eso con alguien. Gio descubrió que bajo la apariencia guerrera de Valora se escondía una mente aguda y un férreo sentido de la justicia. Se preocupaba profundamente por su gente, aunque lo demostraba entrenando constantemente para protegerlos en lugar de con palabras suaves. Admiraban esa dedicación. El personal de palacio lo notó, la corte lo notó y, lo más importante, ambas especies lo notaron. Imágenes de la princesa y su consorte humano trabajando juntos, respetándose mutuamente, comenzaron a aparecer en las noticias y las redes sociales. La joven Balizan lo vio y empezó a cuestionar los viejos prejuicios. Los jóvenes humanos lo vieron y se sintieron orgullosos. Pero mientras Velora y Gio se acercaban, la integración humana en la sociedad veliana se aceleraba sin control. La inmigración humana al espacio velasiano se había convertido en una avalancha. Miles de humanos llegaban cada mes en busca de oportunidades, educación y nuevas experiencias. Se asentaron en mundos valicinos, abrieron negocios, se matricularon en universidades y se incorporaron al mercado laboral. Trajeron consigo su adaptabilidad, su ética de trabajo y su creatividad. Un ingeniero humano llamado Sman resolvió un problema de distribución de energía que había afectado la ciudad de Karata durante décadas. No usó tecnología avanzada. Simplemente analizó el problema desde una perspectiva diferente, preguntó por qué las cosas se hacían de cierta manera y sugirió una solución más sencilla que nadie había considerado. La red eléctrica de la ciudad se volvió un 30% más eficiente de la noche a la mañana. Un maestro humano llamado Dean introdujo nuevos métodos educativos en una escuela Velicin con dificultades. En lugar de memorizar cuerdas, enseñó pensamiento crítico y resolución de problemas. El rendimiento de sus estudiantes mejoró drásticamente. Otras escuelas comenzaron a adoptar sus métodos. Un comerciante humano llamado Junji estableció una red comercial que eludió por completo a los gremios tradicionales Balasing. Conectó a pequeños productores directamente con consumidores utilizando tecnología de redes desarrollada por humanos. Los precios bajaron, la calidad mejoró. Los gremios estaban furiosos, pero a los consumidores les encantó. En todas partes, los humanos encontraban problemas y los resolvían no con tecnología superior, sino con un pensamiento diferente. Preguntaron por qué no. Cuando los valicianos preguntaron por qué, vieron oportunidades donde los Valition vieron tradición. Se adaptaron a cualquier situación en la que se encontraran y la hicieron funcionar. Y hicieron amigos. Los humanos tenían una extraña habilidad para hacerse amigos de cualquiera. Trabajaron junto a los Valicin, aprendieron sus costumbres, respetaron su cultura y, de alguna manera, mantuvieron su propia identidad. Los grupos sociales mixtos se volvieron comunes. Las alianzas comerciales entre humanos balasianos florecieron. Las amistades entre especies se forjan de forma natural. La reina Morirana observaba todo esto con creciente alarma. Había intentado restringir la actividad humana mediante regulaciones y permisos, pero Gio y Valora contraatacaron cada movimiento. Citaron el tratado que ella había firmado, el que pretendía legitimar la subordinación humana. Ese mismo tratado protegía los derechos humanos en el espacio Balin. Cada vez que Marina intentaba limitar el movimiento o los negocios humanos, Gio le señalaba cortésmente de qué artículo del tratado se trataba. Violando el tratado que había diseñado como herramienta de control, se había convertido en un escudo que protegía la expansión humana. Su corte se estaba fracturando por el asunto. Nobles tradicionales que resentían la presencia humana y querían controles más estrictos. El joven Balian abrazó la cultura humana y exigió una mayor integración. Los líderes empresariales estaban divididos. Algunos veían a los humanos como competencia, otros como una oportunidad. El ejército estaba particularmente dividido tras la acertada predicción de Gio durante el intento de golpe de Estado. Morena se vio incapaz de crear consenso. Cada decisión que tomaba sobre los humanos distanciaba a una u otra facción. El imperio que había gobernado con férrea certeza durante 2 siglos se estaba agrietando. Entonces Valora hizo un anuncio que lo cambió todo. Convocó una sesión formal de la corte, algo normalmente reservado para importantes declaraciones políticas. La sala del trono estaba repleta de nobles, funcionarios y representantes de los medios de comunicación. Morena se sentó en su trono con una sensación de opresión. Sabía que Valora tenía algo planeado,
pero no sabía que Valora se encontraba ante la corte con Gio a su lado. Lucía majestuosa y segura. Cuando habló, su voz se oyó con claridad en la sala. Tengo un anuncio que hacer. Estoy embarazada. La sala estalló. Algunos cortesanos aplaudieron. Otros jadearon. Los nobles tradicionales parecían horrorizados. Morena sintió que su mundo se tambaleaba. Valora continuó con calma a través del ruido. El niño será el primer ser humano en volar, tanto de linajes velasianos como humanos. Representarán el futuro de nuestros pueblos, unidos en una sola persona. Marina comprendió las implicaciones de inmediato. El linaje real velasiano, puro durante 3000 años, ahora llevaría ADN humano. La sucesión cambiaría para siempre. Cualquier futuro gobernante tendría ambas especies en su herencia. Ella había querido usar el matrimonio para controlar a la humanidad. En cambio, les otorgó la dinastía real para siempre. Esa noche, Marina convocó a sus consejeros de mayor confianza para una reunión de emergencia. Necesitamos abordar la situación humana. Se ha descontrolado. Lord Crelly extendió las manos con impotencia. ¿Qué podemos hacer? Están protegidos por el tratado. Están casados con la princesa. Contribuyen a la sociedad. No infringen ninguna ley. Están en todas partes. Otro asesor dijo, negocios humanos, innovaciones humanas, influencias culturales humanas. Hoy en día, nuestros jóvenes tienen la misma probabilidad de hablar idiomas humanos que Balin. Algunos distritos en las grandes ciudades son más humanos que Balin, y son populares. Creel añadió, la propaganda los mostraba como subordinados, pero la realidad los muestra como socios. La gente ve a Valora y Gio trabajando juntas eficazmente. Ven a ingenieros humanos resolviendo nuestros problemas. Ven a comerciantes humanos mejorando nuestra economía. ¿Cómo combatimos el éxito? Morena no tenía respuesta. Ella misma había creado esta situación. El matrimonio fue idea suya. El tratado fue su diseño. La propaganda que mostraba a los humanos aceptando el liderazgo valiciano había fracasado porque los humanos no actuaban como subordinados. Actuaban como iguales y la gente respondía positivamente a eso. No podía romper su propio tratado sin perder toda credibilidad. No podía restringir a los humanos sin alienar a una parte significativa de su población. No podía revertir el matrimonio sin causar una crisis de sucesión. Estaba atrapada en su propia estrategia. Los meses siguientes solo reforzaron su impotencia. El embarazo de Laura se convirtió en un símbolo de la nueva era. Los artistas crearon imágenes celebrándolo. Los poetas escribieron versos sobre la unidad. Los jóvenes de ambas especies expresaron esperanza en el futuro. Los nobles tradicionales se quejaron, pero fueron cada vez más ignorados por todos los demás. La integración humana continuó a un ritmo acelerado. Las universidades comenzaron a ofrecer programas de doble titulación. Los militares comenzaron a enseñar historia táctica humana, junto con la guerra tradicional valaciana. Las instituciones de investigación formaron equipos mixtos que produjeron descubrimientos revolucionarios. Los festivales culturales presentaban representaciones tanto valacianas como humanas. Y durante todo este tiempo, Gio permaneció al lado de Valor, no como un subordinado ni un trofeo, sino como un auténtico compañero. Nunca intentó dominar ni controlar. Simplemente contribuyó con lo que pudo, aprendió lo que necesitaba y trató a todos con respeto. Ese respeto. Marina comprendió con amargura que había sido más efectiva que cualquier cantidad de fuerza o manipulación. Había querido encadenar a la humanidad a los intereses belvianos. En cambio, les había dado la llave de cada puerta de su imperio. Y habían entrado por esas puertas no como conquistadores, sino como vecinos, colegas y amigos. El cambio de poder no fue un derrocamiento dramático. Fue una integración gradual que cambió fundamentalmente el imperio beliano. Los humanos no habían conquistado a los valacianos. Simplemente se habían convertido en parte de ellos. Y Marina, artífice del plan que lo hizo posible, solo pudo observar cómo su cuidadoso diseño producía resultados opuestos a todo lo que pretendía. 3 años después del matrimonio forzado, la reina Morena se sentaba en los jardines del palacio, viendo jugar a su nieta. La pequeña Mina tenía 2 años y era todo lo que Marina nunca había esperado. La niña tenía la piel plateada de su madre, pero un tono más cálido, los ojos oscuros de su padre y una personalidad que parecía combinar lo mejor de ambas especies. Era fuerte y rápida como una valaciana, pero curiosa y adaptable como una humana. Se reía con facilidad, aprendía rápido y parecía hacerse amiga de todo el que conocía. En ese momento,
Perseguía a un pequeño insecto volador por el jardín, con sus patitas moviéndose con determinación. Cayó, se levantó de inmediato sin llorar y reanudó la persecución. Con una gran persistencia, con una humanidad que se negaba a desanimarse por el fracaso, Morena sintió algo complejo mientras la observaba. Orgullo, sin duda, amor inesperadamente fuerte y un arrepentimiento profundo e innegable. Es hermosa, ¿verdad? Morena se giró y vio a Valor acercándose con Gio un paso detrás. Su hija parecía feliz últimamente. Una felicidad genuina de una manera que Merina no recordaba haber visto antes. La tensión perpetua que había definido la juventud de Valora se había aliviado. Seguía entrenando a diario, seguía sirviendo en el ejército, seguía comportándose como una guerrera. Pero sonreía más, reía más, parecía más completa. «Lo es», coincidió Morena. «Tiene tu fuerza y la curiosidad de Gio», añadió Valora, sentada en el banco junto a su madre. Ayer, desarmó la tableta de datos de una sirvienta para ver cómo funcionaba. Encontramos componentes esparcidos por su habitación. Gio se sentó al otro lado de Valora. Le enseñé a volver a armarla. Logró armar casi la mitad antes de perder el interés. «Tiene 2 años», dijo Merina con sequedad. «Quizás la ingeniería mecánica pueda esperar». «Dígaselo», respondió Gi con una sonrisa. «Ya está planeando que desarmar a continuación». Se sentaron en un cómodo silencio, viendo jugar a Mina. Hace 3 años, esta escena habría sido imposible de imaginar. Morena había imaginado muchos resultados de matrimonio forzado, pero no esto. Ni auténtica armonía familiar, ni respeto ni compañerismo entre las especies, ni amor. «Necesito hablar con ustedes dos», dijo Merina finalmente, «sobre el imperio, sobre el futuro». Valora y Gio intercambiaron miradas. Llevaban meses esperando esta conversación. La integración humana ha avanzado mucho más de lo que yo esperaba. Merina continuó con cautela. «Ahora están integrados en todos los niveles de nuestra sociedad. Nuestra economía depende de sus negocios. Nuestra investigación se beneficia de su creatividad. Nuestra cultura ha sido influenciada por la suya. El cambio es permanente». «Sí», asintió J con sencillez. «No estoy segura de cómo me siento al respecto», admitió Morena. Fue quizás lo más honesto que les había dicho en años. «Arreglé este matrimonio para controlar la expansión humana, para vincularlos a los intereses velasianos, para mantener nuestro dominio». «Lo sabemos», dijo Valora en voz baja. «Todos lo sabían, pero no funcionó como lo planeé. Los humanos no se volvieron subordinados. Se convirtieron en socios, en iguales. Y ahora», Morena señaló a Mina, «la línea real en sí es mixta». «¿Estás preguntando si nos arrepentimos?», preguntó Gio. Su voz era suave pero directa. «Porque no nos arrepentimos de nada». Morena lo miró. Este humano que lo había cambiado todo simplemente siendo el mismo. «¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo se integró tu especie tan completamente en solo 3 años?» J consideró la pregunta. «No hicimos nada especial, Su Majestad. Simplemente vivimos de acuerdo con nuestros valores. Los humanos tienen un dicho: florece donde te plantan. Significa que, sin importar dónde termines, debes aprovecharlo al máximo. Te adaptas a tus circunstancias y encuentras maneras de prosperar. Eso es lo que hacían los humanos aquí». «¿Pero por qué funcionó tan bien?», insistió Morena. «¿Por qué mi gente te aceptó tan fácilmente?» «Porque no exigimos aceptación», respondió Gio. «Nos la ganamos. Una persona a la vez, una interacción a la vez. Resolvimos problemas, hicimos amigos, contribuimos. No intentamos demostrar que éramos mejores que los valasianos. Simplemente demostramos que podíamos ser socios útiles». Y como añadió Valora, vieron que tratar a los humanos como iguales producía mejores resultados que tratarlos como subordinados. «La gente no es estúpida, madre». Se dieron cuenta de que cuando los ingenieros humanos resolvían viejos problemas, cuando los comerciantes humanos mejoran sus negocios, cuando los maestros humanos ayudan a sus hijos a aprender mejor, los resultados hablan más que la propaganda. Morena lo asimiló. «Así que cometí un error estratégico desde el principio». «Hiciste una suposición». Gio corrigió con suavidad. «Asumiste que una tecnología menos avanzada significaba una capacidad inferior, que la presencia espacial más reciente significaba una cultura menos valiosa, que la humanidad agradecería la aceptación y aceptaría la subordinación a cambio. Esas suposiciones eran erróneas. Los humanos,
dijo Valora, con orgullo en la voz. No se subordinan fácilmente. Lo he aprendido en 3 años de matrimonio. Cooperarán. Llegarán a acuerdos. Trabajarán con cualquiera, pero no aceptarán que los traten como inferiores cuando saben que no lo son. En cambio, demostrarán su valía. Merina pensó en esto, en 5.000 años de guerra humana que les enseñaron estrategia, en sobrevivir a un mundo mortal y severo que les enseñó resiliencia, en culturas fracturadas que les enseñaron adaptación, en recursos limitados que les enseñaron innovación. Los humanos nunca habían tenido el lujo de heredar la dominación. Tuvieron que ganarse todo lo que consiguieron, y eso los hacía peligrosos en formas de desarrollo. No porque fueran guerreros, sino porque eran supervivientes que habían aprendido a prosperar en cualquier lugar, bajo cualquier condición y con cualquiera. Lo lamento, dijo Marina de repente. Las palabras salieron casi sin su permiso. No el resultado. Mina es preciosa. Tu felicidad es valiosa para mí, pero lamento la manipulación, la arrogancia, la suposición de que podía controlar una especie entera con un solo matrimonio. Lamento haberlos tratado como piezas de un juego en lugar de personas. Teora se acercó y tomó la mano de su madre. Lo sabemos y lo hemos superado. ¿Y tú? Morena miró a su hija. Te obligué a un matrimonio que no querías con una especie que despreciabas. Lo hiciste, asintió Valora. Y al principio te odié por eso. Pero en algún momento, eso cambió. Yo nunca intentó controlarme. Nunca exigió un respeto que no se había ganado. Simplemente era el mismo. Competente, amable, curioso, paciente. Se convirtió en mi amigo antes de convertirse en mi compañero. Y ahora es ambos. Miró a Gio con abierto afecto. No cambiaría este matrimonio por nada. No porque lo obligaras, sino por quién es él. Gio le apretó la mano. Y he aprendido que la fuerza de Belisa no es la arrogancia, es la dedicación. Valora es la persona más comprometida que he conocido. Trabaja más duro que nadie para proteger a su gente. Eso no es algo que deba despreciarse. Es algo digno de admiración. Morena sintió una punzada desconocida en los ojos. Estos dos habían encontrado algo real a pesar de su manipulación. Quizás debido a ella de alguna manera retorcida, pero real al fin y al cabo. ¿Y ahora qué pasa?, preguntó. El imperio ha cambiado. Los humanos forman parte de él permanentemente. La sucesión será de especies mixtas. ¿Cómo se adapta una reina velaciana a esta nueva realidad? Acéptalo, dijo Gio simplemente. Deja de intentar controlarlo y empieza a intentar guiarlo. Los humanos y los Valisin trabajando juntos son más fuertes que cualquiera de las dos especies por separado. Eso ya está demostrado. Haz que esa sea la política oficial en lugar de luchar contra ella. Y los nobles tradicionales que odian este cambio se adaptarán o se volverán irrelevantes, dijo Valora sin rodeos. La generación más joven ya ha tomado su decisión. Ven los beneficios de la integración. Les gusta la cultura humana. Respetan las contribuciones humanas. La vieja guardia puede quejarse, pero la historia avanza sin ellos. Mina llegó corriendo, después de haber atrapado por fin su insecto. Lo sostuvo con cuidado en sus pequeñas manos, mostrándoselo a todos con orgullo. El insecto brillaba suavemente en su mano, indiferente a la delicadeza con la que lo manipulaban. «Bonito», anunció Mina con voz aguda. «Muy bonito», asintió Gio. «¿Lo soltamos ya?» Mina lo pensó y asintió. Abrió las manos y el insecto se fue volando. La niña lo vio irse con satisfacción y se subió a su regazo para abrazarlo. Morena observó este sencillo momento familiar y comprendió algo fundamental. Había intentado usar el matrimonio como herramienta de dominación. Había fracasado estrepitosamente, pero al fracasar, le había dado a su hija algo más valioso que el control. Le había dado una pareja, una familia y una felicidad genuina. El imperio valiciano sobreviviría, pero nunca volvería a ser el mismo. La influencia humana lo había cambiado irrevocablemente. La rígida jerarquía se estaba suavizando. Las antiguas certezas se cuestionaban. El linaje puro se mezclaba. Y al ver a Mina, la felicidad de Valora, la silenciosa satisfacción de Gio, Merina no podía decir con sinceridad que esos cambios fueran malos. «Lo siento», dijo en voz baja, «por todo, por la manipulación, la arrogancia, el intento de control. Ambas merecían algo mejor». «Gracias», dijo Gio. «Eso significa algo. Pero no me malinterpreten», añadió Merina con una leve sonrisa. «Sigo siendo reina. Sigo gobernando este imperio.
Solo que ahora elijo gobernarlo de otra manera, con compañeras en lugar de súbditos. No esperaríamos otra cosa, respondió Valora, devolviéndole la sonrisa. Sigues siendo tú, madre, solo que es un poco menos imposible trabajar contigo. Se sentaron juntas mientras la luz de la tarde se desvanecía. 3 generaciones de un nuevo tipo de familia.